Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la Asociación de Recursos Humanos de Tijuana, ARITAC, le damos la más cordial de las bienvenidas a este webinar, El futuro del talento, oportunidades y desafíos post-COVID-19. Su servidora Diana Reyes, gerente de Recursos Humanos de la empresa Teleflex, va a fungir como moderadora a nombre de ARITAC. Y bueno, en esta tarde vamos a aprovechar para abordar temas muy interesantes de frente a la realidad laboral que estamos viviendo frente al COVID-19 en México, el rol del Ejecutivo de Recursos Humanos, las responsabilidades y nuevos retos que nos tocan por vivir, así como las ventajas competitivas que como región noroeste tenemos para hacerles frente a esta situación. De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Económicos de Baja California, el costo de la pandemia en empleos para este sector podría superar el impacto inclusive de la gran recesión, cuando se perdieron cerca de 60,000 puestos de trabajo. Cabe destacar que de las más de 900 empresas que se encuentran ubicadas en la entidad, casi el 70% continúan o se han restablecido ya operaciones, lo cual es una buena noticia. Dentro de este contexto, creemos que es un momento importante, es un momento de hacer un análisis y una evaluación de las habilidades y las competencias de nuestros equipos directivos y reflexionar sobre cuáles son las capacidades directivas claves que necesitamos para surfear con éxito la situación de esta pandemia que todos sabemos pues no ha tenido precedentes en el mundo y en nuestro país. Y bien, para iniciar, pues me es muy grato presentar a los panelistas que nos acompañan esta tarde a fin de precisamente compartirnos sus experiencias en estos temas. Y bueno, se encuentra con nosotros Rubén Miranda. Rubén es director de operaciones de Provident Medical, cuenta con más de 20 años de experiencia en operaciones de planta, egresado de la Universidad Panamericana de Guadalajara, tiene un MBA del CETIS Universidad. Además, es miembro del Board of Directors del Clúster Médico de las Californias y cuenta con diversas participaciones ya en foros de ARITAC. Bienvenido, Rubén. Es un gusto también presentar a Javier Castaño Gutiérrez, director de HR Solution Latam en TE Connectivity, empresa internacional de la industria de manufactura con 14 plantas y más de 12,000 empleados en México y Latinoamérica. Él es originario de Monterrey y ahora con base en Hermosillo. Es licenciado en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey. Cuenta además con una maestría en Desarrollo Organizacional por la UDEM y con una amplia experiencia de más de 30 años en el giro de la manufactura en empresas como Fiat Chrysler, Heineken, de Home Depot y ahora en TE Connectivity, lo cual lo ha llevado pues, a vivir en diferentes partes como en Estados Unidos, Guadalajara y Ciudad de México. Bienvenido también, Javier. Y bueno, también esta tarde como tercer panelista nos acompaña Javier Torre Alcaraz. Él es Managing Director de Michael Page y Page Group, firma inglesa de reclutamiento especializado. Javier forma parte de Michael Page desde el año 2007 y gracias a su dominio de mercado tuvo la oportunidad de construir la marca Page Interim y posteriormente Page Personal. Debido a su visión, Javier encabezó el proyecto de apertura de la oficina de Page Group en Monterrey en el año 2013, donde ahora dirige un grupo de más de 50 consultores enfocados a posiciones ejecutivas de la región norte del país a través de las marcas Michael Page. Y asimismo, Javier hoy en día lidera la próxima apertura de la oficina aquí en la ciudad de Tijuana. Antes de iniciar, me gustaría recordarles que dentro de la plataforma contamos con un icono de preguntas y respuestas. Apreciamos mucho que cualquier duda que haya la podamos hacer a través de este icono, por favor. Y bueno, la primera parte va a ser la exposición de nuestros panelistas para después pasar a las preguntas y respuestas. Y bueno, estamos más que listos para iniciar. Y invitamos a Rubén Miranda que inicie esta presentación. Adelante. Buenas tardes, gracias ARITAC, gracias equipo por la invitación. La primera pregunta que por ahí me hicieron llegar es ¿cómo han cambiado las prioridades de la empresa desde que inició la pandemia? Híjole, desde mi punto de vista, la prioridad de la empresa siempre ha sido o debe de ser la salud y el bienestar de su activo más importante, el colaborador. Bajo este precepto, la prioridad no cambia. Desafortunadamente cambió el entorno. Me explico. De la noche a la mañana, nuestros colaboradores y nosotros mismos nos vimos amenazados por una pandemia, algo que nunca habíamos visto.
Un virus de muy fácil dispersión y contagio que vino a amenazar la salud de todos. A raíz de esta amenaza y haciendo las adecuaciones necesarias para mantener la salud, han venido nuevos retos. Primer reto, trabajar distanciados, pero cada vez más cerca. El mantener la operación jalando. El impacto a la industria ha sido catastrófico. 30, 40, hasta 60 días sin operación. Realmente aún no sabemos cuál va a ser el impacto final. Confío en que juntos podemos salir de este reto en un tiempo récord. Salud emocional. Si bien es cierto, la NOM 035 nos había dado un norte. Ahora es una prueba de fuego donde la incertidumbre pues, nos embriaga. A todos hay tantas cosas que se están moviendo que ni siquiera podemos dimensionar todo lo que pasa por nuestros colaboradores en todo momento. Las empresas que cerraron, si van a regresar y van a tener trabajo, las que seguimos trabajando, si estamos en riesgo porque seguimos trabajando, qué va a pasar después, qué es lo que va a suceder, hasta cuándo va a durar esto, ¿no? Tenemos que hacer muchas adecuaciones al edificio, tenemos que hacer muchas adecuaciones a nuestras prácticas, a todo cómo estamos haciendo las cosas, y nos tenemos que adecuar a una nueva realidad. Tomar lo positivo en estas nuevas prácticas. Cito, por ejemplo, algunas de ellas, el home office, que dentro de la operación no se veía bien, sobre todo en operaciones de manufactura, el trabajo por resultados y no por horario, el confiar en el personal, aunque no haya checado su hora de entrada y hora de salida, y la incorporación de nuevas herramientas como el Internet de las cosas para mantener los proyectos a distancia. Entonces, creo que esas son una de las cosas que desde el punto de vista de operaciones han cambiado como prioridad. Javier, ¿algo que quieran agregar? Sí, lo único que agregaría, porque yo creo que tienes toda la razón, la prioridad hoy siempre ha sido la gente y el tema es el contexto, ¿no? Y yo creo que el contexto cambió abruptamente. Venimos de una situación bollante en la región, donde todas las empresas, en realidad el foco era cómo me traigo nuevas líneas de producción, cómo me expando, cómo crezco, cómo contrato más personal. El gran problema era que no encontrábamos a las personas correctas porque todo el mundo estaba trabajando y había muy poco desempleo en la región. A girar completamente de repente de un día a otro. En realidad ha sido una de las crisis más rápidas, si no es que la crisis más rápida que ha habido en la historia del ser humano, ahora ver cómo subsisto, ¿no? Cómo puedo aterrizar esta nueva realidad de una manera que la compañía siga funcionando, siga siendo un negocio para todos y que no perdamos dinero. Creo que eso fue también uno de los cambios más dramáticos que tuvimos en este tiempo, ¿no? Adelante, Rubén. Sí, gracias, Javier. La siguiente pregunta, si podemos pasar al siguiente slide. Muy bien. ¿Qué estrategias han funcionado para crear una nueva cultura laboral en nuestras empresas para responder efectivamente a los dos grandes retos? El primero, ya lo mencionamos, cuidar la salud de nuestros colaboradores y continuar con las operaciones críticas de la empresa. Creo que lo principal es enfoque en el bienestar. Otra vez fuimos retados de manera inesperada a realmente enfocarnos a la salud de nuestros empleados. Tenemos que mover parte de nuestra operación de manera remota inmediatamente, prácticamente de la noche a la mañana, sin siquiera detenernos a ver si teníamos la infraestructura de IT lista para esto, si teníamos las suficientes laptops, empezamos a hacer compras de pánico, empezamos a hacer muchísimas cosas para garantizar la continuidad del trabajo. Mantenernos cerca, aunque estamos lejos, ¿no? Muchas veces obviamos el trato diario, el saludo, la importancia que tiene el contacto entre los diferentes colegas en el trabajo, la confianza que se genera, la satisfacción de pertenecer a un equipo. Ahora que estamos desde lejos, nos tenemos que mantener cerca y tenemos que mantener a esos líderes, a esos diamantes en bruto que estamos trabajando con ellos, pues seguir teniéndolos de cerca para seguir coachándolos, para seguir mentoreándolos, para seguir direccionándolos de manera que su crecimiento no se vea mermado por este nueva forma de trabajo, ¿no? Mantener la unión para mí es muy importante, reducir la incertidumbre, reducir el estrés, reducir la ansiedad. Creo que, híjole, yo creo que si no
si no nos afecta tanto el virus, toda esta parte del no saber qué es lo que viene después, del no saber hasta cuándo va a durar, del no saber si va a haber una vacuna, del no saber realmente cómo está la situación allá afuera, es algo que nos preocupa y nos ocupa mucho, y creo que hay mucha desinformación al respecto, y adaptarnos a una nueva realidad. Cuando hay un caos, lo mejor es volver a lo básico: comunicación, comunicación, comunicación. Dentro de la organización tenemos pláticas todos los días dándoles la mejor de las informaciones que podemos, para que no estén agarrando de Facebook una parte, de los periódicos otra, de los compadres otra, y darles la información de más calidad que podamos tener. Y asegurar un área de trabajo donde el personal pueda accesar a un mejor estilo de vida que el que tuviera si se quedara en casa. Sacrificio de eficiencia. Aquí quiero decir que ahora, a lo mejor ahorita no es tan importante sacar las 1000 piezas del turno, sino mantener un flujo de producción, a lo mejor no tan eficiente como lo veníamos haciendo antes, pero tomando en cuenta a cada uno de nuestros empleados para ver cuál es su situación, y definitivamente muchos apoyos económicos en la medida de lo posible. Sé que estamos aquí para hacer negocio, pero en la medida de lo posible regresar, ¿no? El que los chicos se estén quedando en casa y no estén yendo a la escuela, el que los fines de semana estemos quedándonos en casa, pues a la ansiedad generalmente es: agarra unas papitas, agarra una botana. ¿De qué manera los apoyamos para que esa situación, ese nuevo reto, pues lo puedan cubrir de una mejor manera? Y Javier, el otro Javier, ¿gusta algo que quieras agregar? Sí, cómo no, gracias, Rubén. De hecho, lo voy a tocar yo un poquito más adelante en mi presentación. Pero como mencionas tú, estamos ante una situación nueva en la cual tenemos que reinventarnos y enfocarnos sobre todo en la salud y en las preocupaciones y miedo de los trabajadores. Más adelante yo voy a ahondar un poquito más en este tema. Perfecto, muchas gracias. Siguiente slide, por favor. Muy bien. ¿Hasta cuándo se consideran que esta situación se normalizará? Híjole, creo que la situación ya se normalizó para las empresas que podemos seguir trabajando, ¿no? Se normalizó a una nueva realidad, una realidad donde tenemos que principalmente tener las reglas de higiene muy estrictas en todas las operaciones. La incorporación de equipo de protección personal que ya se utiliza en otras industrias, tanto cubrebocas como viseras, deben de ser parte de esta nueva realidad. El lavado de manos constante, sanitizar superficies, mayores controles de enfermedades de carácter respiratorio infecciosas. Tenemos que tener mucho más cuidado en saberlas detectar y en prevenirlas. Un cambio de cultura de salud. Por naturaleza nos encanta el artesanal brazo y manifestar compañerismo con una muestra de afecto, llámese un beso, llámese un aventón. Pues simplemente tenemos que dejar esas cosas para después o para nuestro círculo más cercano. Pero creo que la realidad es diferente y ya se normalizó. Habrá una nueva realidad organizacional, sin lugar a duda. Lo voy a separar en dos. Primero, para el personal administrativo, creo que lo que puedo anticipar va a ser una mejor realidad. ¿Por qué creo esto? Porque las oportunidades crecerán en alcance. No será necesario tener que estar en la planta para generar valor. Puedo colaborar en una empresa que esté en diferentes ciudades. En algunas industrias o regiones esto ya es una realidad, pero reconozcámoslo. En Tijuana, pues esto todavía era algo que no se veía venir y estaba restringido ese talento para otro tipo de industrias. El trabajo a distancia, vamos a tener mejores oportunidades para accesar a un mejor pool de talento, no necesariamente que estén físicamente aquí en la ciudad, y la movilidad será parte de esta nueva realidad, pudiendo trabajar desde más y probablemente mejores lugares. Tiempo flexible. Encuentra el tiempo donde seas más productivo. A lo mejor no es en la mañana, a lo mejor es al mediodía, a lo mejor es en la tarde, pero esta nueva realidad del home office nos va a permitir hacerlo. Y vamos a valorar más el face to face. Ahora ya entendemos que es un privilegio y que realmente va a ser algo muy difícil que tengamos sin dejar de ser tan importante. Para el personal operativo, creo que nos tenemos que enfocar mucho más en su salud y en su bienestar. Tenemos que tener ambientes de trabajo súper higiénicos, mejores incentivos de trabajo. Sus prácticas de higiene demandarán mucho más cuidado
Y flexibilidad de horarios de trabajo. Empresas donde se manejan 2,000, 3,000 empleados, pues evidentemente tenemos que escalonar las horas de entrada y de salida para evitar las aglomeraciones y esto permitir mucha más flexibilidad en nuestro personal. Javier, ¿algo que gusten agregar? Sí, muchas gracias, Rubén, por tus aportaciones. Seguimos con la presentación, ¿sí? Javier Castaño. Claro, claro. Bueno, para mí una de las preguntas es ¿cuál es el rol? Ya cambiaron a la siguiente slide, o no sé si va muy lento y aquí no se me ha cambiado. Ahí está. ¿Cuál es el reto más importante que enfrentan los ejecutivos? Se regresó a la slide de Rubén, pero bueno, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos Sí. perfecto. Ok, aquí está. ¿Cuál es el reto más importante que enfrentan los ejecutivos de recursos humanos en esta nueva etapa? Bueno, una de las primeras es, tenemos que generar modelos alternativos que permitan a las empresas obtener resultados que el negocio necesita. Tenemos que lidiar con el miedo que genera un cambio tan agresivo. Nadie en el mundo estaba preparado para esta pandemia y ya yo creo que el mundo no será igual, como lo mencionaba Rubén antes de COVID-19. Se requiere que las empresas tengamos espacios y generemos alternativas de sociabilidad como se tenían antes. El home office que nosotros como mexicanos, para aquellos que trabajamos en empresas americanas, en Estados Unidos era muy normal y en México muy, pues es que estamos un poquito renuentes, llegó para quedarse. Ahorita hemos estado trabajando y este es un ejemplo, estamos ahorita aquí en el webinar. Y un ejemplo claro es la industria de la manufactura, que la industria de la manufactura se conoce como presencia física requerida. Si no te ven, no estás trabajando. O sea, en estos precisos momentos y con este cambio, tenemos que buscar la manera de desaprender lo que hemos aprendido y lo que hemos hecho en el pasado y aprender de esta nueva etapa y buscar nuevas formas de cómo ser productivos, aunque no estemos presentes. No sé, Tocayo, Javier, si tengas algo que agregar. Claro, me encanta lo que escucho. Ahí yo creo que también por toda esta dinámica, por todo este cambio que vamos a vivir, una apreciación muy personal es, y lo que veo en el día a día cada vez que visito compañías, que entrevisto al mejor talento de la región, he visualizado que definitivamente el rol del director de recursos humanos, de la cabeza de recursos humanos, del equipo de recursos humanos, tiene que ser siempre ser el brazo derecho en la toma de decisiones o el que está hasta adelante en muchas de las tomas de decisiones para el equipo. Desgraciadamente no es siempre visto así en algunas compañías, pero creo que el reto que enfrenta hoy los ejecutivos de recursos humanos es sí o sí posicionarse dentro como punta de lanza. Hoy creo que el equipo de recursos humanos debe ser los primeros que tienen que impulsar el cambio, que tienen que escuchar a la gente, a los operativos, a los que hacen el negocio posible, también para ir un paso adelante, porque las cosas, como tú dices, van a cambiar mucho. El tema de home office es un ejemplo buenísimo, pero creo que van a haber muchas otras cosas más en las cuales recursos humanos tienen que estar siempre un paso adelante y el reto va a ser abrirse ese hueco y convencer, ¿no?, a las demás áreas a que esto pase. Adelante. Gracias, Tocayo. Pasamos al siguiente slide, por favor. Entonces, ¿cómo va a cambiar el rol de los líderes después de COVID? Bueno, los que no lo han hecho aún, que se me hace raro, lo deberíamos de haber hecho ya, es adaptarse rápidamente y mostrar apertura a nuevas formas de trabajar, cómo lograr y cómo hacer más productivo a nuestros trabajadores, cómo mantener un contacto con nuestros trabajadores. Y aquí pongo algunos de los ejemplos que estamos haciendo en nuestra empresa para tener formas creativas de suplir la falta de contacto social y de cómo estar integrado con los miembros de nuestros equipos
ya que, como mencionó Rubén, nuestra cultura mexicana es de estar en contacto y enfocarnos más en la parte de compensación emocional y en engagement a distancia. Van a ser las nuevas palabras que vamos a estar viendo, porque antes era cómo mantenemos a nuestros trabajadores comprometidos con la empresa. Pues ahora va a ser más difícil si no están en la empresa. Ejemplos, y aquí pongo algunos: cafés, concursos de fotos, flyers, videos, compartir recetas. Nosotros hemos estado haciendo esto desde hace 2 meses para mantenernos en contacto con nuestra fuerza laboral y poder seguir haciéndolos parte de la empresa de la que trabajan. Si pasamos a la siguiente slide, por favor. ¿Qué oportunidades podemos capitalizar las empresas en estos momentos de crisis? Yo creo que las crisis son oportunidades para reinventarnos y hay que aprovecharnos de esto y salir de nuestra zona de confort, aceptando con gustos a estos cambios y ver cómo mejoramos nuestros productos, nuestros costos, cómo manejamos nuestra fuerza laboral remota y mantenemos elevado el entusiasmo de nuestros trabajadores y su compromiso. Desde pensando cómo vamos a manejar a nuestra fuerza laboral remota de manera de sus evaluaciones de desempeño, cómo vamos a mantenernos en contacto con ellos, de qué forma, si es vía video, vía teléfono. Todo esto está cambiando la manera en la que estábamos acostumbrados a trabajar a nivel global y creo que llegó para quedarse. Esto no va a cambiar y necesitamos estar preparados y aprovechar estas oportunidades, como lo mencioné, y ver de qué manera podemos adaptar nuestras empresas y nuestra fuerza laboral para poder cumplir con nuestros resultados y ser más productivos. Rubén, Javier, no sé si quieran opinar algo. De mi parte, creo que es muy interesante lo que mencionas. Creo que también la selección natural, ¿no? De aquellos líderes que sigan o intenten seguir sobresaliendo, que intenten cosas diferentes. Ahorita nada está escrito. Creo que el camino es incierto. No habíamos vivido tantas cosas al mismo tiempo. Y vamos a ver quiénes son los que están sobresaliendo, quiénes son los que están intentando cosas diferentes, quiénes son los que están sin miedo a arriesgarse y querer hacer que las cosas sucedan. Y recibirlos, aprovecharlos y apapacharlos para que sigan haciéndolo y que sean los que marquen el camino, ¿no? A lo mejor en un ambiente normal teníamos 2, 3 personas que sobresalían y a lo mejor en este tipo de ambiente solo va a haber 1 o 2. Bueno, pues hay que seguir empujándolos, que sean los que marquen el camino y que sean los que pues guíen al resto de los líderes en crecimiento. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por las aportaciones. Seguimos con Javier Torre, por favor. Claro que sí. Y algo que tiene que ver, o que tiene mucho que ver con esto que hemos mencionado es, y viene la realidad, ¿no? Al final, cómo estar seguro que tienes el talento adecuado para cuando termine la crisis, ¿no? Y en qué momento empezamos la reconstrucción. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender de qué tamaño fue el impacto, positivo o negativo. Hay que recordarnos que hay ganadores y perdedores en este momento, ¿no? Hay ciertos sectores, inclusive de la región en Tijuana, que están ganando mucha participación, que están creciendo mucho, y hay otros que definitivamente tuvieron que dejar de operar y tuvieron muchos problemas. Entonces, entender cuál es la nueva realidad para nosotros, cuál es la estructura que necesita la compañía. Necesitamos crecer, necesitamos hacer un downsize, que tenemos a la gente correcta para hacerlo. Esto está generando muchos cambios y es importante tener a la gente correcta para hacer estos cambios. Planear las siguientes fases, ¿no? De reconstrucción. ¿Qué talento vamos a contratar si tenemos que contratar? ¿Qué talento vamos a despedir si tenemos que despedir? Ahí en la región tenemos que traer gente externa para poder mover o podemos hacerlo con gente interna. Yo creo que hay algo que nos va a dejar esta crisis y hay un refrán, ¿no? que nos dice que en las crisis se ve realmente la verdadera persona, ¿no? El verdadero profesional. Realmente ahí es donde sale quién es, y salen muchas personas que nunca habíamos visto y que se posicionan como nuevos líderes en las organizaciones. Y hay líderes que dejan mucho a desear y van para atrás. Entonces empieza a haber
un tema de reacomodo y hay que entender si podemos hacerlo solos, si necesitamos ayuda externa, si necesitamos hacer assessment, pero es importante tener a los líderes, como decía Rubén hace unos momentos, correctos para lo que sigue, porque lo que sigue va a ser de gran tamaño, ¿no? No si tengan algo más que aportar en este caso. No, yo nada más dándote el apoyo, Tocayo, es correcto. En este tipo de situación es donde nosotros como líderes de recursos humanos nos vamos a dar cuenta si tenemos el liderazgo adecuado para poder llevar a la empresa a donde es necesario llevar en conjunto y de la mano con la gente de operaciones y poder salir adelante. Perfecto. Muy bien, la siguiente, por favor. Gracias, Javier. Bien, ¿cómo podemos garantizar? Y yo creo que esta es una muy buena pregunta y estoy seguro que todos nos las estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo saber que no vamos a perder al buen talento en la compañía? Mi respuesta fue muy simple, liderazgo y empatía. ¿Y por qué liderazgo? Porque en realidad siempre, si quieres retener personas, y me acuerdo que cuando estuve con ustedes en Aritag hace unos 5 meses más o menos dando una plática, hablaba de qué es lo que hace a la gente quedarse y no tener rotación en las compañías. Y el primer tema era saber quién era el jefe, ¿no? El jefe siempre va a ser la principal motivación de por qué te quedas o no te quedas dentro de la compañía. Y la segunda, empatía, básicamente por el momento tan fuerte que estamos viviendo. Y hoy es donde el mundo cambió tan dramáticamente para tantas personas que a las compañías no les queda otra, y creo que aparte es muy humano ser empáticos en este momento, y es ahí donde las buenas compañías, quien tenga esta buena combinación, podrá retener, y no solamente retener, sino volverse un buen empleador para las demás personas. Primer punto, y cómo saber, ¿no? que las tenemos, hacer una autoevaluación, hacer encuestas. Y estas encuestas las deberíamos de hacer por lo menos una vez al mes para entender la percepción de todas nuestras decisiones. ¿Fueron las buenas decisiones? No todos estamos acostumbrados, o más bien puedo garantizar que muy pocas personas dentro de la organización están acostumbradas a una crisis de tal magnitud, ¿no? En México teníamos mucho tiempo que no pasábamos por una crisis como la que estamos pasando el día de hoy, y es normal cometer algunos errores, ¿no? Y no sé, nuestros escenarios era, ¿qué hacemos? Dejamos a la gente, aunque tengamos que gastar mucho dinero, los despedimos ahora, ahorramos, nos adelantamos, decimos la comunicación como es, no, mejor escondemos, seguro las cosas van a mejorar pronto. Entonces, estas son ciertas, yo creo que errores o aciertos que pudimos haber hecho en el pasado, y hay que entender que la gente se da cuenta, y por eso hay que entender cuál es la percepción que tenemos para después situarnos en nuestra realidad y ver si hay que darle continuidad a los planes que ya teníamos, darle más seguridad al empleado. Tenemos que subirnos a la ola de los cambios. Agile Thinking es una palabra que estoy seguro que va a estar de moda en los siguientes 3 a 6 meses, y es básicamente cómo cambiamos y cómo nos posicionamos a la velocidad que esta nueva realidad nos está pidiendo hacerlo. No sé si tengan alguna aportación, Rubén, Javier. Sí, desde mi punto de vista es la llamada sin razón, ¿no? Una llamada de empatía a tus colaboradores. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No hablo para ningún proyecto, no hablo para checarte si estás conectado, no, simplemente para saber de ti, para saber qué te preocupa, para saber qué te salió bien, para saber cómo te puedo ayudar, para escucharte como persona y no como colaborador. Ese liderazgo, empatía, creo que desde mi punto de vista en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, pues el liderazgo, a lo mejor bajarle un poco al darle dirección, al darle coaching, y subirle un poco más a la empatía, ¿no? A que genuinamente nos preocupemos a saber cómo está como persona, cómo está su familia, por todas las situaciones que esté pasando y cómo lo podemos apoyar. Me queda claro que no solo la parte de la empresa la tenemos difícil y retadora, sino también la parte de la familia, ¿no? Estamos trabajando con los niños en casa, encima, todo el mundo, todos haciéndonos bolas, y no debe ser fácil
ni para nosotros, ni para los que se quedan en casa, mucho menos para los niños, ¿no? Entonces, sí, híjole, estás tocando temas súper, súper precisos y creo que la empatía y la llamada nada más para saber cómo estás es bien importante. Perfecto. Muy bien. Y por último, vamos al último slide. Vamos a hablar de un tema que va a ser bien importante para todos. Aquí no hablo solamente de la gente de recursos humanos, hablo creo que para todos los profesionistas, ¿no? Tenemos que entender cuáles son estos nuevos skills que debemos asegurar que los líderes desarrollen, pero no solamente los líderes, también nosotros tenemos que desarrollarlo, ¿no? Y van a decir, oye, pero son muchísimos. Claro, no hay que desarrollar todos al mismo tiempo. Seguramente en muchos de estos ya será alguna de las fortalezas que tengamos. Pero lo que yo siempre trato de platicarle a la gente es, tenemos que entender cuáles son los skills más importantes que se necesitan en mi empresa, con mi cultura, en mi entorno, en mi posición, para ver cuáles son los que a mí me quedan y cuáles son los que necesita la posición, digamos. Y ahí hacer un match y ver cuáles tengo y cuáles no. Y hoy, en esta reinvención, hay que reinventarnos nosotros, ¿no? Si nunca fuimos un líder empático, si no fuimos un líder muy orientado al resultado, costara lo que costara, hoy no va a ser suficiente. Muchas organizaciones van a castigar mucho este tema y posiblemente se hace el primero que pague las consecuencias. Entonces vas a tener que empezar a crear esta empatía, ¿no? Si yo no, normalmente, personalmente me pasa, no soy tan adaptado al cambio tecnológico, ¿no? Hoy, ni modo, no te queda de otra, tienes que hacerlo y sí o sí tiene que ser uno de mis focos en los siguientes meses, porque el mundo va hacia allá y no voy a ser el único que me voy a quedar porque voy a ser el que voy a pagar el precio. Entonces, en este caso, la gente de recursos humanos va a ser interesantísimo cómo va a volver a entender cuáles eran los skills que teníamos antes, cuáles son los nuevos skills que vamos a necesitar, cómo hacemos match y cómo hacemos todo el programa de capacitación para desarrollar a la gente, ¿no? Si vamos a crear en ciertas posiciones todo el tema para trabajar en casa, pues necesitamos mucho enfoque y mucha disciplina de las personas. No le vas a dar la oportunidad a personas que no lo sean hasta que no los capacites, los desarrolles en este tema. Entonces, hay que reinventarnos en este tema como personas, como profesionales, pero además, dentro de la organización, el área de recursos humanos debe de reinventar los skills que se necesitan en una organización. Adelante, no sé si alguien quiera aportar. Javier. Rubén. Bueno, pues bueno, no sé si tengan alguna aportación o podemos pasar ya directamente. Tenemos varias preguntas que son de interés para ir dándole respuestas, si les parece. Me gustaría empezar con esta pregunta y me gustaría que nos apoyara Javier Castaño porque tiene que ver mucho con el tema de recursos humanos. Hablando ahorita precisamente del tema del estrés laboral, ¿no? Que si bien decíamos, bueno, siempre ha habido estrés, pero ahorita es un estrés distinto, ¿no? Porque no solamente es un estrés laboral, es un estrés emocional. Ya comentaban ahorita varios de ustedes, ¿no? El tema que tienes que hacer, no multitask solamente en tu área de trabajo, sino multitask en tu área personal, en tu área familiar, en tu área espiritual, ¿por qué no decirlo, no? Entonces, esta pregunta va muy enfocado a ello. En aspectos de trato de estrés laboral y presión que la pandemia ha traído a nuestras empresas, ¿cuál debe de ser la postura del área de recursos humanos y cuáles sus principales herramientas para permitir el éxito de las organizaciones de ahora en adelante? Bueno, definitivamente aprovechar las plataformas digitales que tenemos para poder seguir en contacto y seguir socializando con nuestros trabajadores, como lo mencioné, lidiar un poquito con el miedo, pero hacer dinámicas para que nuestros trabajadores sigan sintiendo que mantienen el contacto social con sus compañeros de trabajo, con sus jefes. Nosotros tenemos, así como son webinars, incluso se programan clases de yoga, como mencioné, los coffee,
una tarde con tus mascotas, para que la gente siga sintiendo que no está encerrado en su casa. Ya, gracias a Dios, con el nuevo decreto, ya vamos a empezar gradualmente a todo el mundo a regresar a nuestras fuentes de trabajo, pero ahora hay que lidiar con el miedo. Rubén lo mencionó Javier. Tenemos que asegurarle a nuestros empleados que como empresa estamos haciendo todas las acciones necesarias de sana distancia, sanitizar, para asegurar su salud y que no regresen con miedo a trabajar, porque ahora el problema va a ser ¿cómo sé yo que voy a estar seguro yendo a trabajar y que no voy a regresar a mi casa contagiado o para poner en riesgo a mi familia? Entonces, mientras estemos en casa, como les dije, aprovechar las redes sociales y las plataformas tecnológicas para poder seguir en contacto. Y ahora para regresar, nosotros como ejecutivos y como líderes de la organización, comunicar a nuestros empleados que es seguro regresar a trabajar y que no van a tener ningún problema. No sé si Rubén o Javier quieren agregar algo. Completamente de acuerdo. Y el tema, yo creo que entender que va a ser normal tener mucho estrés en estos momentos, ¿no? Y no va a ser un tema que se va a quitar de un día a otro. Lo mejor que podemos hacer es, como tú dices, ¿no? Cuidar mucho de esa cultura, el estar cerca de la gente, lo que hablaba un poco de empatía, pero también de la comunicación. Yo creo que la comunicación va a ser súper importante. Decir las cosas como son, que la gente sepa la realidad, la gente no es tonta. Y la gente se da cuenta de lo que está pasando y mientras más informado estén las personas, creo que el estrés baja de cierta manera. Muy bien, muchísimas gracias por la aportación. Esta pregunta me gustaría que Rubén nos apoyara a responderla. Y la pregunta es, ¿cuál es el principal aspecto que pueden considerarse clave para reforzar en nuestra línea de liderazgo, ¿no? Ya por ahí se mostró un esquema, ¿no? De cuáles son las skills que deberíamos de fortalecer en nuestros líderes. Pero si pudiéramos acotar algunas de las más importantes, ¿cuáles pudieran ser para nuestra línea de mando? Para mí es bien importante entender las circunstancias de cada uno de los líderes de nuestro equipo. Y me explico. Tenemos la mamá joven que su hijo tiene 5 o 6 años, que a lo mejor durante la mañana tiene que ayudarlo para hacer las tareas de la escuela o tomar las clases. Pues a lo mejor decir, bueno, pues entiendo que estás recorriendo tu horario de trabajo. Tenemos el joven que le gusta hacer ejercicio, que a lo mejor te pide a media mañana ponerse a hacer sus, no sé, correr, ese spinning o lo que pueda hacer a través del teléfono, entenderlo. Y hay gente que son nocturnas, que te despiertas en la mañana y tienes el trabajo de una semana ya listo ahí en tu inbox y que son muy eficientes. Entonces, entendiendo que esta oportunidad nos está dando el trabajar de distancia y que nos está dando el poder sacar ese momento más provechoso de cada uno de nuestros colaboradores y no querer ponerle, pues, ¿saben qué? A las 7:30 todo el mundo vamos a estar conectados y a las 2 de la tarde tenemos un check-up y a las 5 de la tarde para asegurar que todo el mundo esté conectado, ¿no? Tenemos que confiar más y tenemos que realmente valorar el trabajo y cómo ellos agregan valor a nuestros equipos. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Tenemos otra pregunta, Javier Torres, si nos pudieras apoyar, y va muy enfocada al tema de las expectativas de nuestros colaboradores. Es decir, ¿qué esperan los colaboradores de las empresas o de nosotros como empleadores y de las áreas de capital humano en este regreso al trabajo? Hablaba el gobierno federal ayer sobre un tema de nueva normalidad, ¿no? O nuevo regreso, ¿no? Es decir, implícitamente vamos a regresar, pero hay una modalidad distinta. Entonces, ¿qué deberíamos o cuáles son las expectativas que tienen nuestros colaboradores de acuerdo a nuestra perspectiva al regresar a sus trabajos? Bien, qué interesante pregunta. Yo creo que va a ser un mundo diferente, depende de cada compañía y depende de cada cultura, pero si podemos generalizar un poco o los básicos, yo creo que el tema de comunicación es súper importante. Yo creo que los colaboradores están esperando que los jefes y que la compañía sea directa, clara,
que piensen en el tema de salud, como decía Rubén al principio. O sea, yo creo que están esperando en llegar a trabajar en un lugar donde sea confiable. En muchos de los casos, depende si, y puede sonar un poco chistoso, ¿no? Pero me imagino que muchos de ustedes tienen hijos y están hoy metidos en la casa con 1, 2, 3 hijos y la dinámica es de repente un poco estresante. A veces los colaboradores van a querer regresar a relajarse a la empresa, ¿no? Suena un poco loco si lo comparas con lo que pensábamos hace 2 meses solamente. Pero yo creo que es un momento donde creo que esperamos mucho, no solamente los colaboradores de los jefes y de las compañías, sino que las compañías también de los colaboradores. O sea, estamos en una gran fase y una gran prueba donde todo el mundo espera mucho de todo el mundo. Y si las cosas salen de manera positiva, podemos crear una nueva sinergia padrísima que puede haber en las compañías. Si salen las cosas mal, es donde podemos perder talento importante, podemos perder gente que era muy valiosa para la compañía. Por lo mismo, creo que hay que escuchar, ser flexibles y adaptarnos a este nuevo entorno, ¿no? Esta palabra de moda que les decía, el podernos adaptar, el agility, creo que es lo que espera también estas personas. No sé si alguien quiera aportar algo más en ese sentido. Creo que mencionaste una palabra bien importante, Javier: sinergia. Sinergia. La empresa va a poner lo mejor de sí, el empleado porque ponga lo mejor de sí. La gente operativa está esperando mucho de nosotros en cuanto a dirección. Muchas veces la desinformación, muchas veces los bombardean con información a veces errónea y te voltean a ver a ti como empresa, como líder, decir, dígame qué hago, dígame para dónde voy, dígame cómo puedo estar más seguro. Y como tú bien lo dices, ¿no? Comunicación, ser bien honestos, lo que sabemos lo sabemos y lo que no, pues lo investigamos juntos, pero vamos juntos de la mano en esto, haciendo sinergia a todos los niveles. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta me gustaría, Rubén, que nos apoyaras a responderla, y viene mucho en relación a precisamente el tema de las soft skills y las hard skills, ¿no? La pregunta es: ¿qué dinámicas proponen para que las áreas como ingeniería, que normalmente no han desarrollado habilidades blandas, puedan adquirirlas en esta nueva realidad, ¿no? Y creo que viene mucho en el sentido de que ya tenemos algún tiempo, ¿no? Comentando la importancia de poder, no solamente es el what, sino el how, ¿no? El cómo llegas, no solamente es el resultado, sino cómo llegas, ¿no? Ahora, precisamente, por lo mismo que estamos comentando de que es mucho el tema emocional, el tema de cómo hacemos hacer a la gente tranquila y segura, cómo poder trabajar nosotros como líderes precisamente en apoyar, y qué dinámicas tendríamos que hacer para que a lo mejor los ingenieros o la gente que es un poquito más dura, pues pueda adquirir esas habilidades blandas. Yo me voy a robar algunas de las actividades que está haciendo el buen Javier ahí en Tyco Electronics, ¿no? Creo que el no solo juntarnos a resolver un PDCA, no solo juntarnos a hacer un procedimiento, sino también, a ver, compartir el café, mándame fotos de tu mascota, qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus hobbies. Ahora sí, interactuar de manera más personal, tener esos 20, 30 minutos de coffee talk, de hablar de todo y de nada, de ver de qué serie de Netflix está viendo cada quien, que estoy seguro que muchos lo estamos haciendo, qué nos recomendamos, cómo nos pasamos tips, y que se genere otra vez esa sinergia donde pues orillamos a esos hard skills que son los ingenieros a que pues presionen esos botones que muchas veces no los presionas, que son los soft skills. Otra de las cosas es que, yo les dije, hay proyectos que se tienen que estar generando a distancia, ¿no? Un ejemplo que les voy a poner muy claro es que teníamos una transferencia, nos agarró esta situación en medio de una transferencia, donde los ingenieros pues no podían viajar de San Francisco y tenían que estar con los teléfonos ahí, con las camaritas, y pues ahí es otro claro ejemplo de que pues no es de que me digas dónde, es me tienes que convencer, tienes que sonreír, me tienes que hablar bonito para que yo te quiera entender, porque si te tengo aquí al lado
medio entiendo. Ahora imagínate si estás en una pantalla, pues si no hay ese match, si no hay esa comunión, pues menos voy a hacer que te entienda, ¿no? Entonces, creo que a los ingenieros nos ha hecho bajarnos 2, 3 niveles en cuanto a los hard skills y tratar de ser mucho más soft en todo lo que hacemos. Sí, y la siguiente pregunta va muy enfocada y va muy relacionada, y si me gustaría que Javier Castaño nos ayudara con ella, es precisamente cómo sensibilizamos a nuestros gerentes de área para involucrarlos a esta dinámica de cambio y restablecimiento de una nueva realidad, ¿no? A lo mejor hay personas que tienen una habilidad muy fácil para adaptarse al cambio, pero vemos a lo mejor otras personas que es muy difícil, ¿no? Y a lo mejor también aquí viene el tema de las generaciones, ¿no? Hay generaciones que son mucho más fáciles de adaptar la nueva cultura, y hay otras generaciones que somos más difíciles, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese proceso de sensibilizar a nuestros gerentes para precisamente hacerlos partícipes de esta nueva cultura, de esta nueva realidad? Gracias. Sí, ya los de las generaciones, los viejitos como yo, ya somos más difíciles para cambiar, pero lo que se tiene que hacer es, bueno, primero yo creo que el cambio nos los está marcando el mundo. No es que fuera una instrucción, sino es algo inesperado. Creo que todos hemos cambiado de alguna forma o de otra ante esta situación. Ahora, el rol de recursos humanos y ahorita que mencionaba Rubén, para los de hard skills es seguir como antes lo hacíamos, de ser un coach emocional y de ser un coach como les digo yo, el Pepe Grillo que da el consejo de cuidado, no hagas esto, cuidado, no hagas aquello. Yo creo que ahora la gente de la parte de operaciones y de ingeniería ha entendido que esto tiene que cambiar y que se debe de medir a la gente por resultados, no por tiempo de conexión, como mencionaba Rubén, si se conectaron a las 7 o no. Ya tenemos que empezar a ver las cosas de manera distinta y seguir en nuestro rol de recursos humanos, porque ese siempre va a ser de coach, de consultor y de aconsejar a nuestros compañeros de trabajo y a nuestros socios estratégicos del negocio en qué es bien y en qué es mal. Pero ahorita con todo que se está dando esto por el COVID, créeme que yo he visto a ingenieros transformarse y a ingenieros cambiar la manera de ver las cosas y estar abiertos a, oye, sí funciona. No es necesario tenerlos aquí. Les voy a poner un ejemplo de ti. Estamos incluso analizando, y lo platiqué yo con mi tocayo Javier, esto está funcionando tan bien que estamos viendo que en algunas áreas hay más productividad trabajando desde casa, que ya estamos analizando a nivel global. En algunas áreas donde es factible que no hay operaciones, que no es manufactura, eliminar las oficinas. Nada más para que vean los cambios que ha generado esto del COVID-19. Tocayo, no sé si quieras agregar algo. No, de acuerdo completamente contigo, ¿no? Y yo quería agregar también un poco, posiblemente de la anterior pregunta, en cómo los ingenieros que a veces intentan cambiar en esta parte, en estos soft skills, ¿no? Y a veces es un poco difícil porque no es nuestra personalidad a veces, o porque simplemente hemos crecido con esa idea de que somos así y punto. Yo creo que el primer paso es darnos cuenta, ¿no? Cómo somos y a dónde queremos llegar, cómo somos naturalmente. Hay muchas pruebas que te lo dicen y que te ayudan, de hecho, a entender contigo mismo quién eres naturalmente, pero de ahí en adelante no quiere decir que vas a ser esa persona toda la vida. Entonces, el primer paso para cambiar es aceptar dónde estás y ver a dónde quieres ir, y también ver a dónde puedes ir, ¿no? Y yo creo que para eso el área de recursos humanos te puede siempre ayudar, puede ser un buen coach para darte ciertas herramientas y ciertos entrenamientos para eso. A veces, ¿no? De repente pensamos que los mejores, no sé, les puedo poner muchísimos ejemplos de nuestro trabajo. A veces pensamos que los mejores comerciales
o directores comerciales o gente exitosa en la parte de ventas, son, no sé, la gente de administración de empresas o negocios, pero muchas veces ni siquiera son ingenieros que desarrollaron ciertos skills y gracias a los hard skills que tenían, lograron y se desarrollaron a un nivel mucho mayor, ¿no? O a veces los financieros ni siquiera son contadores públicos, a veces los financieros son ingenieros químicos, ¿no? De hecho, aquí en Monterrey hubo hay toda una generación de muy buenos directores financieros que son ingenieros químicos y compañías que solamente buscaban ingenieros químicos. Entonces, no siempre hay una regla escrita y el chiste es no encasillarnos a nosotros mismos en un lugar. Y yo creo que esto no es nuevo, esto siempre lo pudimos haber hecho. El tema es que hoy hay tanto cambio que hay que aprovechar, subirnos a esa ola, ¿no? Y poner nuestro granito de arena para nuestra carrera profesional. Muy bien. Muy bien, siguiendo contigo, Javier, ya que estás precisamente comentando esta información, nos gustaría hacerte también la siguiente pregunta. Se menciona que de hoy en adelante tendremos que crear modelos a la medida del colaborador. Es decir, ¿se individualizará la gestión del capital humano o qué tan lejos estamos en las áreas de capital humano para llegar a este cambio de paradigma? Es decir, cómo nosotros como líderes y sabemos que obviamente cada ser humano, lo comentaban anteriormente, pues tenemos diferentes necesidades, ¿no? Hay mujeres que son madres de familia, hay hombres que de alguna forma tienen son más jóvenes y tienen otros intereses. Entonces, deberíamos de trabajar o las organizaciones ir a ese punto de empezar a individualizar precisamente el capital humano, y si la respuesta es sí, ¿cómo lo podríamos hacer? Claro, la respuesta no es sí o no. En realidad es una pregunta muy ambigua y muy difícil y creo que depende mucho, no solamente o sea, no puede ser una respuesta generalizada, va a depender muchísimo de la cultura organizacional de la compañía, va a depender muchísimo de la posición, ¿no? O sea, no podemos crear home office para la gente de operaciones, sino quién produce, ¿no? Ahora, de cierta manera lo vamos a empezar a hacer con toda la nueva tecnología, ¿no? El 4.0, pero ahora van a ser máquinas las que van a producir y entonces tenemos que reinventar el juego para todas estas personas que están trabajando acá. Yo creo que y los seres humanos somos muy buenos en radicalizarnos, ¿no? Antes no queríamos nada de home office, ahora queremos todo de home office. Yo creo que eso es muy humano, pero no necesariamente es lo correcto. Y creo que va a depender mucho de cada una de las organizaciones, va a depender mucho de las culturas. Y dentro de las organizaciones y las culturas vas a tener que poner tus límites. Y va a haber personas y líderes que van a ser parte de esa organización y hay personas que no, y van a tener que ir a buscar otro tipo de organización. Pero eso es bueno, es sano. Y eso pasa todos los días de una manera normal y poco elaborada el día de hoy, es lo que pasa hasta el día de hoy. En el futuro no creo que vaya a cambiar. El tema es que cuando hablamos de subirte a esta ola es porque definitivamente va a haber modas y no es la primera vez que hay, siempre ha habido estas modas, ¿no? Y hay que ver en dónde sí podemos participar, con quiénes podemos participar, pero también no se trata de pasar del 0 a la hora todo el tiempo es home office. Ahora hay que irlo haciendo poco a poco, hay que ir viendo, como dice mi tocayo Javier, qué áreas pueden hacerlo. Pero yo creo que la parte más interesante en la que estamos hoy es que nos va a tocar ver cómo se escribe un nuevo libro, ¿no? Un nuevo capítulo de libro. Entonces, por eso es que hablamos mucho de esta flexibilidad y este agility que tenemos que tener todos, no solamente las cabezas y los líderes, yo creo que son todos, porque vamos a tener que adaptarnos nuevamente a realidades que hace 2 meses eran impensables. De acuerdo. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría hacer una pregunta y obviamente dejarla abierta para cualquiera de los tres que guste responderla. Y es, ¿cómo visualizan que va a cambiar la relación del empleador, en este caso compañía, con sus empleados, en base a todas las decisiones que se han tomado en estos últimos meses? Bueno, bien, sí. Adelante, Rubén, por favor, tú. Ok, desde el punto de vista de operaciones, creo que
debe ser una relación de confianza, ¿ok? Ya no voy a esperar que estés llegando a un cierto horario, que estés checando el reloj, que yo te busque y te encuentre en tu escritorio. Te voy a juzgar por el valor que estás trayendo, te voy a juzgar por la calidad de tu trabajo, porque cumples con los tiempos de acuerdo a tus espacios, de acuerdo a tus momentos, y a final del día vas a generar más valor, a lo mejor en menor tiempo, a lo mejor en más tiempo, pero a final de cuentas va a ser de acuerdo a lo que tú creas que funciona mejor para ti, sea desde tu casa, sea desde la oficina, sea desde el Starbucks, por poner un ejemplo, o sea desde donde tú te consideres que eres lo más productivo posible. Claro. Y de acuerdo, y también agregaría más humana, ¿no? Y yo creo que esto viene de una tendencia que no es nueva, eso sí, muchas de las organizaciones iban para allá, y es un tema de confianza, pero es un tema también, lo que decía, de empatía, ¿no? Y con el tema humano, de entender que las demás personas tienen igual de necesidades que nosotros tenemos en diferentes aspectos, y creo que si somos más empáticos podremos apoyar más y tendremos una mejor cultura y un mejor funcionamiento. Muy Ya nada bien. más por último, para agregar y reforzando un poquito lo que dijo Javier, sí va a haber cambios, pero tenemos que entender que hay distintos tipos de empresas y distintos tipos de culturas. Eso va a continuar, eso no va a cambiar, no es que todas las empresas vayan a alinearse a una cultura. Y pues bueno, también está en nosotros como personas y profesionales el decidir si estamos en la cultura adecuada y si queremos seguir con ese tipo de cultura, ¿verdad? Es un buen comentario. Yo creo que, como decía hace un momento, ¿no? El momento de crisis es un buen momento para poder revisar si realmente la dirección de la compañía vale la pena a lo mejor hacer un pequeño cambio y mejorar todavía más. Muchachos, muchísimas gracias. Estamos muy contentos con su participación. Rubén, Javier Torres, Javier Castaño, no sé si gustan hacer algún último comentario. Si no es así, bueno, pues agradecerles mucho por sus aportaciones. La verdad que fueron de gran ayuda y creemos que definitivamente toda la experiencia que ustedes tienen y comentábamos, ¿no? Sabemos que ya hemos hablado mucho de los temas de cómo prepararnos para el COVID, cuando empezó esta situación hace 2, 3 meses en México, y ahorita estamos precisamente ya en una etapa nueva, ¿no? Cómo realmente vivir con esta situación y cómo poder, como ustedes dijeron, a través de la confianza y del engagement con la gente, poder realmente seguir operando nuestras empresas de forma exitosa. Les agradecemos muchísimo su aportación y queremos, bueno, también aprovechar para recordarle a nuestros colaboradores, a los compañeros que se inscribieron en este curso, que, bueno, en la página de Aritac van a poder encontrar valiosa información relativa al COVID. Los invitamos a consultarla, es información gratuita, es información actualizada. Y bueno, van a poder también acceder a un gran número de webinar. Aritac precisamente con la idea de poder acercar hacia ustedes ese tipo de información valiosa, ha podido grabar todos estos webinars y están a disposición de ustedes. De hecho, este webinar que acabamos de tener va a estar disponible a partir del día lunes. Y bueno, por último, pero muy importante también para nosotros, al finalizar en unos instantes más, van a recibir una encuesta electrónica. Es muy importante para nosotros como ahorita que la puedan responder, porque es la forma en que nosotros podemos precisamente ver qué temas les interesan más y cómo podemos seguir mejorando y llevando temas de interés hacia ustedes en estos momentos que sabemos se ocupan mucho. Queremos finalizar esto agradeciendo nuevamente por su tiempo a Rubén Miranda, a Javier Torre y a Javier Castaño. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañen y agradecerles nuevamente por todas sus aportaciones. Muy buen día, muchachos, muy buenas tardes y seguimos en el próximo webinar. Muchas gracias.